porque con personas como Alejandro, primero darle los buenos días, bueno, ya mediodía allí en Nueva York, pero quiero hacer una presentación antes de darte la palabra y es hablar de una persona como Alejandro. Es seguro que me quedo corto, seguro que me quedo corto, pero es un emprendedor serial y es como le gusta que lo presenten. Es una persona que le gusta emprender, que ha emprendido exitosamente, que ha hecho exits exitosos a nivel internacional, a nivel global, y hoy en día es un referente, es un bestseller muy reconocido por libros, su libro que ha escrito sobre cómo manejar todo este proceso de inversión con capital de riesgo y cómo beneficiar. Le recomiendo mucho, mucho su libro que ya Alejandro nos va a comentar en detalle. Adicionalmente es abogado, es padre de dos chiquillas, tres. Gracias por la corrección, tres chiquillas. Vive con su familia, vive hace muchos años en los Estados Unidos, pero es español, es de origen español, abogado de la San Pablo CEU, de la Universidad de San Pablo CEU, y tiene otros estudios en Nueva York en leyes y en temas de inversión. Es un referente internacional, global, que de verdad que me place mucho y me hace sentir muy orgulloso y muy tranquilo que tu familia esté muy bien, Alejandro, que estés seguro y que estés guardando las disposiciones de aislamiento que tanto nos cuidan la vida y nos cuestan desde el punto de vista económico, pero claramente la vida no tiene precio y sin vida no hay economía. Entonces, al final del día, pues tenemos que cumplir y tenemos que acogernos a las normas que los gobiernos están adoptando para mitigar esta pandemia que por primera vez, por lo menos a los que estamos vivos, nos están afectando y estamos aprendiendo en ese formato. Alejandro, sin más preámbulos, bienvenido, muchas gracias de verdad, de corazón, aceptar esta invitación hoy y qué rico tenerte acá para que nos compartas. Primero, quiero que te presentes, por favor, un poco más en detalle de todos tus logros. Le recomiendo mucho el podcast de Alejandro, que es muy de Deal Makers, que es un gran podcast para todos los que emprendemos, invertimos, los que buscamos inversión, los que estamos en el mundo del venture capital. Alejandro, bienvenido. Bueno, en primer lugar, René, vaya honor el estar aquí contigo, porque la verdad es que nos une una amistad muy buena y pues cuando me dijiste de ponernos aquí a tener una charla y que los emprendedores nos acompañaran, pues ni lo dudé ni un minuto. O sea, que un gran placer. Luego, por otro lado, pues obviamente los tiempos que corren pues son muy difíciles para todos. Hay gente que está sufriendo mucho y obviamente desde aquí a todos los emprendedores que nos escuchan que también se están viendo afectados, pues mandarles un gran abrazo y todo mi apoyo y que al final pues en estos tiempos difíciles es donde hay que empujar fuerte y ser proactivos y adaptarse y saber escuchar, ¿no? Hay que saber escuchar y ser flexible, ¿no? Con la visión y con lo que uno tiene en mente. Entonces, pues un poco así a lo que comentabas, René, pues para presentarme y compartir mi historia, pues para que me conozcan un poco mejor los que se están conectando hoy en línea. Yo soy originalmente de España, como bien comentaba René. Me vine aquí a Nueva York. Ahora mismo estoy en Connecticut, donde gracias a Dios me compré una casa y nos mudamos hace 2 meses con jardín y demás. Pues es que si no, en Nueva York, en el apartamento con 3 niñas pequeñas y con 2 perros, pues yo creo que me hubiera dado un infarto de miocardio a la primera semana de lockdown. Pero en fin, o sea, mucha suerte. Pero vamos, yo me vine aquí a Nueva York hace unos 13 años a hacer el máster originalmente. Luego de ahí me metí a un despacho de abogados que se llama King & Spalding, a hacer temas de protección de inversiones y ahí estuve interviniendo en casos de perfil bastante alto. En aquel momento, por ejemplo, intervine en un caso que era el más grande de la historia por entonces, que eran 113 billones de dólares en disputa. Luego de ahí me metí a emprender, a crear y escalar empresas. La última que creo esta es OneBest. Para esta empresa levantamos capital de 14 venture capitals y básicamente lo que creamos fue una comunidad de apoyo a emprendedores con la idea de ayudarles en todo el viaje que supone crear, escalar y financiar y hacer el exit de las empresas. Eso lo crecimos a más de 500.000 emprendedores en 234 países
y la empresa la acabó comprando una empresa de media de California, y yo ahí es donde conozco a Mike, que es ahora mi socio en Pantera, y lo que yo le comenté a Mike es que yo tenía acceso a mucho data y que ese data lo que a mí me decía es que sobre todo en fase de early stage los emprendedores pues lo pasaban mal, ¿no? Porque no había suficiente educación o apoyo de ayuda en lo que es la transacción, y pues las entidades como Goldman Sachs pues no justificaba su tiempo, ¿no? Meterse a ayudar. Entonces de ahí pues nos lanzamos con Pantera con la idea de ayudar y convertirnos en una extensión de los equipos con los que trabajamos. Desde un punto de vista pragmático tenemos el advisory, hemos hecho en los últimos 12 meses bastantes transacciones, desde 250.000 hasta transacciones de hasta 100 millones de dólares de Serie A. De hecho, una de ellas ha sido una de las mayores series A de la historia de Latinoamérica. 100 millones, una empresa de movilidad de Sao Paulo, Brasil. Y luego por el lado dogmático tenemos una plataforma que está en alejandrocremades.com, que se llama Inner Circle, donde básicamente pues para los que no tienen igual muchos recursos o igual lo quieren hacer por su lado, pues por $49 al mes tienen acceso a todo tipo de templates y agreements para no tener que pagar abogados y demás, ¿no? Luego tengo este libro que René publicó, o sea, que René ha comentado, que se llama The Art of Startup Fundraising. Este se convirtió en un bestseller aquí en Estados Unidos y Book Authority lo catalogó como uno de los mejores libros de fundraising de la historia. Y luego el programa, el podcast que se llama Deal Makers, donde entrevisto a emprendedores que han creado empresas que son potentes, ¿no? Y eso ahora mismo está, pues lo escuchan como 10.000 personas por episodio. Y eso es básicamente la historia, pero vamos, con mucha ilusión de estar aquí, René, y vamos adelante. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio metodológico porque sé que en el proceso de pregunta-respuesta, lo que nos vas a ir contando, van a surgir más preguntas. Entonces le voy a pedir a todos los asistentes para que utilicemos el chat y así tanto Alejandro como yo vamos a poder ir teniendo información de las preguntas que van surgiendo. No se trata de hacer aquí un espacio cerrado, muy abierto a que opinen, muy abierto a que se hagan preguntas, muy abierto a que todos hagamos de esto lo más provechoso posible y conocer un poco el estado del arte. Y esa es mi primera pregunta, Alejandro, y es cómo está el ambiente hoy estamos hablando de hoy, 9 de abril, Jueves Santo, ¿no? ¿Cómo está ese ambiente en materia de operaciones, inversión de riesgo allí en Nueva York y a nivel internacional? ¿Qué ves tú? ¿Qué crees tú que está sucediendo? Términos de IPOs, ¿qué ha pasado con los IPOs? Si siguen prosperando las series A, B, C. ¿Qué está sucediendo en este momento en Nueva York? ¿Qué percibes de esta semana y de estos días en cuanto a actualidad? Mira, yo creo que más que en Nueva York te puedo decir a nivel global, ¿no? Ok. Porque yo ahora mismo tengo acceso a muchos emprendedores y, pues muchas conversaciones. Y lo que yo estoy viendo es que ahora mismo hay un periodo de pánico, que esto se respira desde arriba, se respira desde los mercados financieros, donde al final la incertidumbre es algo que no gusta al inversor. Y bueno, de eso ya se está viendo sobre todo en las empresas que están más cercanas a hacer el Initial Public Offering, el IPO, a salir públicas, cotizadas en los mercados. Y se está empezando a ver que muchos de estos pues lo están pasando mal. O sea, Airbnb, por ejemplo, acaba de anunciar que han levantado $1 billón a una valoración de 17 billones cuando levantaron la última a 34 billones y se esperaba que fuera una salida a bolsa entre 50 y 70. Entonces, esto ya se ve en las fases un poco más en etapa growth. Ahora bien, yo creo que aquí hay que ver un poco el data y ver también qué es lo que ha pasado en la historia, ¿no? En tiempos pasados, porque al final lo que es cierto es que la historia siempre se repite. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ver qué es lo que ha pasado en el 2008, por ejemplo, que es la última que hemos vivido. Y lo que pasó en el 2008 es que cuando había esta incertidumbre al principio, bien es cierto que las rondas, el número total de financiaciones se redujo. Lo que bien es cierto es que después de ese primero o segundo mes de wait and see, ¿no? De esperar y ver qué pasa,
el total de número de rondas de financiación que se produjeron, tanto en fase seed como en fase de Series A, continuó incrementando. Yo creo que eso es lo mismo que va a pasar aquí. Yo creo que aquí, obviamente, ahora mismo estamos lidiando con el pánico, estamos lidiando con el lockdown, estamos lidiando con hacer el flattening de lo que es la curva, de hacer que la curva, pues, conseguir que vaya para abajo. Pero lo que va a pasar es lo mismo. Yo creo que en fases de seed y Series A no hay que olvidar que a día de hoy fondos de capital de riesgo han levantado 189 billones de dólares. Eso es dinero que tienen que invertir. Si no invierten ese dinero, lo van a tener que devolver a sus limited partners, que son los inversores que invierten en fondos, y se van a dejar por el camino 2% de management fee y 20% de carried interest, que es normalmente el carry, que es normalmente lo que cobran estos fondos. Entonces, tanto el emprendedor tiene urgencia como el inversor para poder hacer esa inversión. Ahora bien, esto de invertir en humo y de invertir en empresas que no son eficientes con el capital, y de invertir en empresas que son marketplaces donde es crecimiento sobre todo y que están a una ronda de financiación de morirse. Yo creo que estas empresas realmente lo van a pasar francamente mal. Vamos a ver a muchas de ellas que van a morir, pero yo creo que ahora mismo ese es un poco el ambiente. Y yo creo que sí que creo que para Citi Series A, cuando igual de repente en unas semanas va a volver a ser business as usual, ¿no? Porque por lo que pasó en el 2008, yo creo que para las que están de serie B para arriba lo van a pasar francamente mal, van a tener 9 a 18 meses de turbulencia, pero yo creo que de vuelta, creo que los que están especialmente en Citi y en Series A, ahora no es un momento de quedarse en casa y de ver Netflix. Creo que ahora es un momento de ser proactivos, de pensar y de reflexionar de que hay dinero ahí fuera que tiene que ser invertido, y de igual ahora de pensar bien cuál es la historia, cómo uno se posiciona, cómo uno posiciona su empresa. Y cuando la gente vuelva al trabajo y vuelva a ser business as usual, porque va a pasar en Citi y en Series A en las próximas semanas, creo que ese es momento de llegar con todo bien puesto, bien empaquetado, con una historia que tiene sentido, ir adelante, ¿no? Pero eso es un poco el cómo lo estoy viendo, René, y cómo también estoy viendo en todos estos fondos, porque también es cierto que antes de todo este pánico, o sea, había fondos como NEA o como Felicis, o sea, que estaban anunciando que acababan de cerrar fondos de 3, 4 billones de dólares. O sea, que es que el dinero está ahí. Así que yo eso es un poco lo que estoy viendo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, Alejandro. Has mencionado varios elementos, pero para ponernos en ese formato global con el cual estás hablando, serie Seed, esa serie semilla, y series A hacia arriba, ¿cómo las podemos diferenciar? Para una pregunta que surgió por allí que me parece que puede aclarar un poco más, porque las dimensiones son Sí, diferentes. En Latinoamérica los números son unos, correcto. globalmente son otros, y tú estás más actualizado allí. Correcto. Mira, bien es cierto que la empresa, una startup, va a ir por distintos ciclos en la vida de la propia empresa. Y lo mismo pasa en los ciclos financieros por los que la empresa pasa. Y como bien comentas, René, pues tienes la fase Seed, tienes la fase Series A, la fase Series B y luego Series C, Series D, Series E, hasta que o bien vendas la empresa o hasta que saques la empresa a bolsa. Ahora bien, enfocándonos en las tres fases que son más importantes aquí. Uno, la Seed. Dos, la Series A y luego la Series B, porque más de la Series B es más de lo mismo, más de la Series B pero con más dinero. La fase Seed lo que es al final es donde las expectativas es realmente lo que un inversor se espera es que haya un equipo fundador, que haya una especie de prototipo y que haya un roadmap de 18 a 24 meses donde se tiene una idea de por dónde van a ir los tiros desde un punto de vista de ejecución. Normalmente lo que yo estoy viendo aquí en Estados Unidos, obviamente yo creo que los números cambiarán, pero los números que han sido hasta ahora es alrededor, pues entre 200.000 hasta 2 millones de dólares, pues ves una fase seed y luego las valoraciones también dependen porque hay mucha deuda convertible en acciones, safe notes, convertible notes que se hacen pues para dilatar el meterse a hacer valoraciones y demás, ¿no? Eso es un poco lo que se ve en la fase semilla y me da igual si es pre-seed, micro-seed, seed, ahora la gente lo llama de muchas formas, pero la fase seed es seed. Todo lo que sea antes de una serie A
es una fase seed. Y lo que es una fase seed es donde tú tienes inversores angel, donde tienes aceleradoras, donde tienes igual incubadoras, donde tienes grupos angel y donde empieza a haber fondos de capital riesgo que empiezan a iniciar inversiones, que son los fondos de fase seed, que yo los detesto, fondos en fase seed. Y lo voy a decir muy claro el porqué. El por qué los detesto es, hay fondos muy buenos en fase seed, pero en norma general los detesto. Hay excepciones, obviamente. Y los detesto por la siguiente razón. Si tú, como emprendedor, aceptas un fondo que te invierte en la fase seed, como hemos comentado, vas a tener prototipo, todavía tienes que ejecutar bien, entender cómo funciona esa rueda que gira sola, un modelo que es repetible y escalable. Si tú metes fondos en la fase seed, y los fondos, acuérdate que les gusta esa rueda que gira por sí sola. Y tienes que hacer un pivot, tienes que entender mejor la rueda. Si estos tipos no te invierten en la serie A, va a mandar una señal muy negativa al mercado y en muchos casos lo que yo veo es empresas que tienen que cerrar porque esa señal que se ha enviado al mercado es muy mala y la gente dice, si estos tíos no reinvierten, por algo hay malo con esta empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado con fondos en fase semilla. Ahora, metiéndonos a la fase Series A. En la fase Series A, por la norma general, es cuando ya tienes esa rueda que gira, tienes un modelo que es repetible y escalable, tienes algo que valida que eso está sucediendo y donde ya no solo tienes el equipo fundador, pero ya tienes el equipo del liderazgo. Es como el libro este de Jim Collins, Good to Great, donde dice que al final una startup es como un autobús sin dirección. Y si tú tienes las personas indicadas sentadas en el sitio indicado, al final esa dirección al éxito la vas a encontrar. Y al final eso es lo que buscan los inversores en esta fase de Series A. Y obviamente también que tengas un modelo y que tengas un roadmap de 18 a 24 meses donde sabes cómo vas a poner el capital, cómo lo vas a invertir y demás. En estas rondas empiezas a ver ya a los fondos de Series A. Yo creo que especialmente cuando uno está lidiando con tiempos difíciles como este, cuando tienes un fondo donde tienen assets under management, es decir, que han levantado fondos potentes, pues es bueno porque así, si necesitas otra reinversión, te lo pueden invertir. El problema es cuando te metes con fondos con capital pequeño, donde ya te tienes que meter otra vez a hacer el fundraising ya en la serie B o en el bridge entre serie A y la serie B. El tema aquí al final es los inversores angel, los ves todavía, empiezas ya a ver los super angel. Los super angel son emprendedores que igual han vendido su empresa, que tienen capital, que han establecido igual un family office y a través de ese family office empiezan a canalizar las inversiones y principalmente los fondos. Luego te metes a la serie B y la serie B es cuando ya obviamente tienes la rueda que gira muy, muy bien. Donde tienes un modelo muy probado y donde sabes que si le metes X vas a sacar Y. Y la idea de las series B es cuando ya te metes en fase growth, en fase de expansión, donde la idea es de, por ejemplo, si este modelo está funcionando muy bien, ponte en Estados Unidos, pues agarrar un fondo que me ayude a replicarlo y a lanzarlo en Latinoamérica, igual empezando por Colombia. Eso es básicamente donde te metes en una serie B. En serie B volvemos a los fondos, volvemos a fondos que ya se van a meter más en growth. Empieza a haber, sobre todo, private equity también, porque ya aquí la gente invierte en números, porque la diferencia entre private equity y venture capital es que venture capital invierte en personas, mientras que private equity invierte en números. Lo que también es cierto es que al final, pues mira, estas rondas pues son como son, hay que tratarlas y hay que hacer igual de due diligence que el inversor te hace a ti, tú también tienes que hacer lo mismo. O sea, el tipo de perfil de inversor que tú vas a querer en una fase seed es completamente distinta al perfil de inversor que tú vas a querer en una serie B y al final no nos engañemos, el dinero es dinero. Lo importante es el dinero, las conexiones y el network que hay detrás del dinero. Por ejemplo, en una fase seed, lo que tú vas a querer es un fondo o un inversor que te pueda ayudar a construir el equipo o que te pueda ayudar a construir el producto. En una fase Series A, lo que vas a querer es alguien que te pueda traer contactos a otros inversores, contactos a futuros compradores de tu empresa, contactos para hacer business development. En una fase Series B vas a querer un inversor que te traiga networks que tengan que ver con expansión, con futuros compradores, porque claro, o sea, yo prefiero que me llegue un inversor en una fase de serie B
que sea muy sofisticado, que entienda muy bien cómo funciona la expansión y que tenga un network muy bueno, que me venga el family office de turno con mucho dinero y que me ponga el dinero. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre un exit de 100 millones de dólares a un exit de 1 billón de dólares, literalmente. Para Perfecto. responder a tu pregunta, René, me he expandido un poco, pero sé que igual es en ciertos puntos igual un poco complejo y para que Sí. la gente nos siga cuando empezamos a hablar de rondas y demás. Pero muy importante hacer pedagogía en este momento de cambio tan fuerte, de pedagogía de cómo está funcionando el sistema. Y nos lo decías hace un rato, tú hasta el momento lo estás viendo tal cual como pasó en el 2008 o algo similar, ¿cierto? ¿Qué pasa si esto se extiende, Alejandro? ¿Qué pasa si esto se vuelve más grave? El nivel de profundidad de afectación de la economía es más fuerte. ¿Qué crees tú que pueda pasar? ¿Puede haber un reordenamiento? He escuchado y acabas de dar un muy buen ejemplo, el de Airbnb, que cae en su valoración y entra un inversionista con $1 billón a la mitad de la valoración del inversionista anterior y con un IPO frustrado. ¿Cómo lidias? O sea, pensemos en el CEO de Airbnb. ¿Cómo mide el nivel de tiempo que le va a tocar mantener esta valoración? ¿Cómo mides si esto profundiza? Pues mira, en el caso de Airbnb, el gran error estuvo en que deberían haber hecho el IPO en 2018 y los dos fundadores se negaron a hacerlo en 2018. Y el ¿Cierto? problema es que les podría haber salido todo fantástico en el 2020, pero eso no ha sido el caso por el problema del coronavirus. Yo creo que lo que esto nos vuelve a recordar es que uno no puede controlar el futuro. Y el dinero que te están ofreciendo hoy es muy probablemente que no te lo ofrezcan mañana. Yo creo que en tiempos ¿Cómo? de crisis, yo creo que hay que aceptar lo que a uno le pongan en la mesa, Ok. porque uno tiene que reducir el riesgo. Yo creo que en este sentido, lo que deben hacer los emprendedores ahora mismo es poder manejar lo que puedan, en lo que tengan control. Tienen que reducir el riesgo, tienen que reducir cualquier tipo de exposure a deuda. Si uno ha levantado deudas convertibles en acciones, que igual no han podido hacer una ronda de equity, yo creo que tienen que empezar a negociar una extensión. También se tienen que enfocar en calidad. Yo creo que hay que evitar meterse en costes que no tienen un impacto en lo que es el revenue. Ahora mismo yo creo que es momento de darle prioridad a todas aquellas cosas que van a ayudar a generar ingresos. Otra cosa que no sea ese el caso, hay que cortarlo y hay que cortarlo ya. Yo creo que también lo que hay que hacer los emprendedores ahora mismo en tiempos de guerra en los que estamos, hay que mirar a ver y hacer un balance de qué es lo necesario y Ujú. qué es lo que, como se diría en Estados Unidos, the nice to have Nice to versus necessary to have. Lo have. Ok. necesario de lo que es, pues oye, está bien tenerlo, pero que no es necesario. Y hay que quitarse de encima lo que no es necesario y enfocarse y darle prioridad a lo necesario. Yo creo que también hay que adaptarse a los tiempos que corren. Y en este sentido, creo que los emprendedores rápidamente se deberían de adaptar. Y obviamente hay muchos que lo van a pasar muy mal, como es retail y demás, pero creo que los emprendedores se tienen que adaptar muy rápido al trabajo remoto, se tienen que adaptar muy rápido a quitarse costes de oficina y costes innecesarios, porque ahora mismo no se están utilizando de todas formas. Hay que trabajar desde casa y ahorrarse ese dinero. Hay que quitarse, desafortunadamente, los costes, porque ahora mismo los costes grandes son oficina y sueldos. Y hay que tener un look a los sueldos y quién está ganando el qué de la empresa y o bien reducir o hay que quitar gente que no sea necesaria en la empresa, que no tenga un impacto en esos ingresos de forma inmediata. Creo que los fundadores tienen que dar ejemplo. Ahora mismo en tiempos de guerra es donde realmente se van a construir marcas fuertes, donde la gente los respeten, tanto empleados como los clientes, y creo que los emprendedores tienen que liderar como ejemplo. Y yo creo que ahí, si hay que, por ejemplo, echar a gente, se tienen que ellos reducir el sueldo a cero.
si ese es el caso. Y oye, son tiempos de vacas flacas y es lo que hay que hacer. Creo que hay que evaluar todos los costes, mirar muy en detalle todos esos costes que se están haciendo mensualmente con la tarjeta de crédito con lupa. ¿Cuáles son esas suscripciones que no se van a utilizar o que no tienen un impacto en el output de cara a los ingresos? Quitarlas todas o pausarlas todas. Hay que al final, a día de hoy, en estos tiempos que corren, René, creo que los emprendedores tienen que tratar todos los dólares que tienen como si fueran los últimos que van a tener. Y creo que ahora mismo, en estos tiempos tan difíciles, el emprendedor más que nunca tiene que concentrarse en controlar su propio destino. Porque cuanto más lo puedan controlar, más leverage lo van a tener de cara a inversores. Desafortunadamente, en los tiempos en los que vivimos, cuando necesitas el dinero no lo vas a conseguir, pero cuando no lo necesitas es cuando te lo van a dar. Y así es como funciona. Eso sería mi forma de ver esto. Muy bien, Alejandro, muy claro para una economía de guerra, como también lo mencionas, porque eso es lo que, a eso es a lo que tenemos que adaptarnos. Una pregunta diferente, ¿cuál es, hablemos un poquito de qué está caliente, qué industrias, qué actividades, qué sectores, qué tipo de empresas consideras en este momento se van a beneficiar de, tristemente, pero pues es así, hay unos que ganan, otros que pierden, pero en este momento de guerra, ¿quiénes van a ser, quiénes van a estar bien, quiénes van a estar mal en el corto plazo? Pues mira, yo creo que está muy claro. O sea, yo creo que todas las empresas que estén tocando temas de sanidad, especialmente temas de medicina o de médicos a remoto, o de hasta veterinaria en remoto, porque es que la gente no quiere ni salir de casa. Yo creo que estos van a pegar un incremento brutal desde un punto de vista de clientela y de uso de sus productos. Creo que también los que tienen que ver, por ejemplo, con temas a remoto, como por ejemplo se está viendo pues Zoom. Pues oye, Zoom, al final, mira, o sea, es algo que es increíble, porque es que es un copycat de Skype, y es que lo han hecho tan bien desde un punto de vista de producto, que es que están ahora mismo de camino a 100 billones de dólares de valoración, y literalmente es porque es que han sabido escuchar. Y yo creo que es que hay que saber escuchar, hay que adaptarse, hay que escuchar a los clientes y darles lo que quieren. Y creo que eso Zoom lo ha hecho muy bien. Y yo creo que empresas así que realmente están abrazando los nuevos tiempos digitales en los que estamos son los que realmente van a despuntar. Creo que desafortunadamente empresas donde el tú a tú y el contacto en persona van a sufrir. Empresas en el mundo retail, en el mundo de hospitalidad, de viajes, creo que estos desafortunadamente pues están cerrando, lo están pasando muy mal, y eso es un poco lo que yo estoy viendo en el corto plazo. Ahora bien, yo creo que una de las cosas que yo siempre digo es que en tiempos difíciles es donde se crean las empresas de verdad. Creo que en tiempos difíciles, por ejemplo, en el 2008, pues nacieron empresas como Dropbox, ¿no? Obviamente Airbnb también. Airbnb no lo está pasando bien ahora, pero ellos nacieron en 2008. Y yo creo Uber, Uber nació por ahí. por ahí también. Pero vamos, yo creo que en tiempos complicados en los que estamos, yo creo que la gente todo el mundo tiende a ser, oye, hay que ser conservador, hay que tener cuidado, y yo creo que estoy de acuerdo con esa forma de verlo. Pero lo que hay que hacer es, hay que ser agresivo en lo que funciona, hay que ser proactivo en lo que funciona, hay que mirar el data, por qué me viene la gente, qué es lo que quieren, qué les puedo ofrecer, qué canales de marketing me están funcionando. Y yo creo que una vez que uno lo entiende bien eso, hay que ir con todo, porque ahora mismo es el momento de ser agresivo en las cosas que funcionan, mientras que hay esa contracción del resto de gente. Hay una frase célebre que me encanta, que es cuando Rockefeller decía que cuando te decía el conductor del taxi que había que comprar en los mercados financieros, había que vender. Y eso lo decía no desde un punto de vista clasista ni nada, era desde un punto de vista de cuando todo el mundo, cuando el crowd, cuando esos grupos grandes van todos a por una cosa, hay que hacer todo lo contrario. Es el Y yo contrario. creo que eso es ahora mismo lo que hay que hacer, René. Yo creo que ahora mismo las empresas que tienen el data, y hay que tener muy buen data de ver qué es lo que funciona y lo que no, cuando ves lo que funciona hay que ir con todo.
Ok, buenísimo, 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 porque es precisamente la gran duda, sobre todo de los inversionistas y toda esa caja que hay disponible para invertir, 189 billones de dólares mencionabas al inicio, se tiene que invertir y está allí. En qué tónica está? En la búsqueda de buenas opciones de inversión. Inversión en compañías que están arrancando hoy en día, difícil porque tienen que entrar en una fase seed, que tienen que madurar un poco su modelo de negocio, pero que lo van a madurar en días, ¿no? Correcto. Porque seguro que están haciendo muchas que están madurando así. Pero otras que ya lleven 2 años, tres, por ejemplo, plataformas de e-learning, plataformas de monitoreo remoto de trabajo, desde el lado de seguridad, desde el lado de control, desde el lado de control de procesos. ¿Cómo ves esas plataformas? El tema de educación y el tema de empresarial, de control empresarial, que hay muchas hoy en día que están muy vigentes. Pues mira, yo creo que lo de e-learning, como comentas, eso también va a despegar, porque un dato que es clave es que normalmente cuando hay este tipo de situaciones económicas, hay dos cosas que pasan. Uno, a uno le despiden y tiene que buscarse la vida y emprender, ¿no? O dos, uno se mete a hacer un máster, ¿no? Entonces, ahora mismo hay grandes plataformas que lo están haciendo muy bien desde un punto de vista de contenidos y yo creo que estas plataformas van a capitalizar, ¿no? De poder dar esos contenidos a esta gente que está buscando educarse para aprender what's next, qué va a ser lo siguiente. Ahora bien, yo creo que de cara a como comentabas, los inversionistas y también los inversionistas que se están conectando, yo creo que también aquí la historia se repite. Y si uno mira hacia atrás y ve las correcciones y luego también los mercados, ¿no? De cuánto tarda, pues un mercado que es como lo llaman un bear market, donde se está yendo la cosa para abajo, ¿no? Las correcciones de media, si uno mira al S&P 500, que es la bolsa aquí, uno puede ver que las correcciones en average son 4 meses. 4 meses, ponte 4 a 8 meses y luego unos 4 meses de recuperarse. Y luego cuando uno ve en los mercados que van para abajo, pues porque es un bear market, eso viene siendo alrededor de all in all, entre que baja y se recupera, pues estamos viendo alrededor de unos 22 a 30 meses. Eso es básicamente el data. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es bien tenerlo eso muy en mente, porque esa va a ser la mentalidad también, sobre todo los inversores angel, porque los inversores angel, obviamente, había retornos con los que contaban o ingresos con los que contaban que no van a estar a día de hoy ahí. Entonces yo creo que hay que ser muy consciente de ese factor. Yo creo que también una tendencia que estoy viendo ahora, René, es que ahora mismo ves a empresas que están haciendo mucho el bootstrapping, ¿no? Haciendo el bootstrapping, que es básicamente el Un fondeo. sobrevivir y el fondearse de lo que el cliente le está pagando, ¿no? De sí Bueno. mismos. Y eso es algo que yo he visto ahora que está funcionando muy bien, que emprendedores que la han reventado lo han utilizado pues para crecer y para ir adelante y sobre todo para agarrar ese interés de los inversores. Yo creo que ahora mismo es un muy buen momento para meterse con esa tendencia de lleno, el hacer el bootstrapping, el entender cómo haces ese primer dólar, porque es que ese primer dólar es súper importante. Y yo creo que ahora esa mentalidad de, pues mira, se me ha ocurrido una idea, voy a por inversores, creo que hay que olvidarse de eso. Ahora mismo se me ha ocurrido una idea. Pues la siguiente pregunta es, ¿cómo monetizo esa idea? ¿Y cómo puedo monetizar esa idea de una forma donde los costes no sean elevados? Porque hace 15 años, igual necesitabas 5 millones de dólares solo en servidores para poder crear una empresa. A día de hoy, con 5.000 dólares, uno puede crear algo que pueda aportar valor y ver si puede tener éxito o si puede fracasar, y muy rápido. Con lo cual, ahora mismo los emprendedores que nos escuchan no tienen excusa para poder ejecutarlo, para poder hacer el bootstrapping y para poder ir adelante con o sin inversores. Tienen que controlar su propio destino. Y ahora, los inversionistas que nos escuchan, que ven que hay emprendedores que hayan hecho eso en formato de un día para otro, de una semana, de 2 semanas, pues deberían estar siendo vistos por los inversionistas. ¿No crees, Alejandro? Yo creo, a ver si he entendido bien la pregunta. Un par de semanas de validación, que tú veas algo que el emprendedor
deja el pánico, olvida el pánico, actúa, comienza a hacer ese bootstrapping un día, 2 días, 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, y su curva crece exponencialmente. Ahí el inversionista también, que sufre de pánico, porque los inversionistas también nos paniqueamos, todos nos paniqueamos, eso es humano, deberíamos estar muy expectantes, porque si eso está pasando de manera orgánica con bootstrapping, que viene del esfuerzo personal de un emprendedor, ¿qué crees tú? ¿Deberíamos estar los ángeles inversionistas? Claro, si estamos lejos de los exits, si estamos totalmente invertidos, pues hombre, no habrá liquidez para salir. Y hoy en día el que tenga liquidez, pues tiene una ventaja estratégica, ¿no? Pero si hay liquidez, ¿es el momento de invertir o no? Mira, yo creo que si hay liquidez, ahora mismo hay una cosa que es cierta, y es que ahora hay mucha volatilidad en los mercados financieros. Está subiendo y bajando como si fuera una montaña rusa, porque la gente parece que ahora mismo no hay mucho data y la gente está invirtiendo en optimismo. Y yo creo que al final, pues con tiempo, pues las aguas volverán a su cauce. Pero una cosa que yo he visto y que también he visto también en el 2008 es que el invertir en mercados privados te da un poco más de control y te evita estar en la turbulencia que se está experimentando ahora mismo en los mercados públicos. Porque si tú inviertes en empresas, por ejemplo, de early stage, bien es cierto que son inversiones arriesgadas y típicamente el portfolio no tiene que ser más del 5% del portfolio si estamos hablando, por ejemplo, de un inversor angel. Pero como ahora mismo esto son inversiones que son a 5 o 7 años, si tú inviertes en una empresa donde son muy efectivos con el capital, donde controlan su propio destino, pues igual eso te ayuda como tener el dinero en un sitio que está refugiado de todo, de la gripe y el constipado que está experimentando el mercado financiero. Ok, ok, ok. Entonces yo eso es un poco el cómo lo vería en ese sentido, René. Pero mira, yo creo que al final también de cara al emprendedor, porque estamos aquí hablando del bootstrapping, pero mira, el inversor no va a invertir en la empresa del emprendedor porque la esté haciendo muy bien y que tenga unos datos históricos muy buenos en los números. Yo creo que eso es un plus, pero al final hay 3 pilares. Hay 3 pilares que realmente van a determinar si el emprendedor puede o no levantar ese dinero. Uno es la historia. Cómo lo está empaquetando, cómo está posicionando su historia. 2 es proceso, es entender cuáles son los distintos pasos que van a pasar y las distintas interacciones con el inversor hasta que uno llega al dinero. Y 3, saber escuchar. Y uno no escucha para la pregunta que le están haciendo o para a ver si le respondo de la mejor forma posible para mira qué bien me voy a ver, ¿no? Hay que saber escuchar para poder resolver la preocupación que el inversor tiene de cara a tu negocio. Y creo que al final lo que le separa al emprendedor del dinero es las preocupaciones que hay entre medias. Y creo también que los inversores no invierten en un presente o en un pasado. El inversor invierte en un futuro. Y por eso creo que estos 3 pilares son claves y sobre todo el de saber escuchar. Y si me permites, René, voy a poner una historia para que la gente entienda lo que es escuchar, pero escuchar a un nivel superior. Porque cuando uno sabe escuchar por las preocupaciones, el closing rate y los inversores que uno puede cerrar se van a incrementar, pero a lo bestia. Y esto, voy a poner un ejemplo. El otro día estaba leyendo un libro de Bob Iger. Y este libro se llama The Ride of a Lifetime. Y Bob Iger es el CEO, el que era el CEO hasta hace poco de Walt Disney. Puede ser uno de los grandes CEOs que ha habido. Y en uno de sus capítulos comentaba ese momento donde recibió una demanda de uno de los nietos del fundador de Walt Disney. Y ahí lo que él contaba es que la demanda era porque decía que a él le habían puesto como CEO de Walt Disney de una forma fraudulenta. Y eso era lo que decía el nieto de Walt Disney. Y lo que este hizo fue, y obviamente muy mediático, nefasto, imagínate que la propia familia de Walt Disney pues, te meta una demanda, ¿no? Lo que él hizo fue llamar directamente a esta persona y se lo llevó a comer. Él solo, no agarró a sus abogados y venga más de lo mismo a pelearnos todos. Se fue él solo a comer con esta persona. Y lo que él pudo aprender, escuchando, y esto es el poder de saber escuchar, lo que él pudo aprender es que la demanda había sido motivada
no porque a él le habían puesto como CEO por un tema fraudulento, sino porque a este individuo, su propia familia, él nunca había estado a las expectativas, nunca había sido acknowledged, ¿no? O respetado. Y eso fue lo que motivaba realmente esa demanda. Y lo que este Bob Iger hizo fue, una vez que entendió eso a lo largo de la comida, de lo que, pues como hablaba, de las preocupaciones y demás, le puso como emeritus en el board, un rol honorario en el board que no significa nada, no hay ni voz ni voto, y le dio invitación a todos los eventos que hacía Walt Disney de sus películas, de sus premiers. ¿Qué es lo que pasa? Que con ese gesto, con ese detalle, este individuo, que era el nieto de Walt Disney, fue pues como acknowledged, ¿no? Properly acknowledged, ¿no? Como que le, básicamente de cara a la galería, pues ya es respetado, ya está up to standards. Y esa demanda la quitó. ¿Por qué cuento esta historia? Porque aquí lo que hay que hacer es escuchar, no a lo que está pasando, a lo que se está diciendo, pero escuchar más allá, escuchar para cuáles son las preocupaciones que ese inversor tiene. Escuchar esas preocupaciones porque ese inversor está hablando contigo como startup, está haciendo el research en el mercado, está hablando con tus competidores también. Y lo que tú le tienes que ayudar a entender es cómo tú vas a resolver esas preocupaciones con tu negocio y cómo vas a ejecutar para poder llevar a cabo las promesas que le estás haciendo. Muy bueno eso último, que todo lo que nos has presentado, pero me quedo con esta última partecita, Alejandro. En este momento de crisis, he recibido inversión como emprendedor. El inversionista está con pánico, el emprendedor está con pánico, la situación no va bien, me obligo a repensarme para poder acomodar mi modelo de negocio. Digamos que no ha sido fulminante la pandemia para mi modelo de negocio, pero me toca reacomodarlo. Necesito más dinero. Y voy a mi inversionista y le digo, hombre, esto no va bien, vamos a necesitar más dinero. ¿Cómo manejas esa situación? ¿Qué recomendaciones? Y para aclarar, para ver si he entendido bien la pregunta, eso es una pregunta que uno le hace al inversor existente o a un inversor nuevo. Al existente, al Ok, existente. vale. Aquí lo que hay que hacer es saber adaptarse. Y yo creo que lo que hay que dar es un sentimiento de confianza y de liderazgo. Y yo creo que lo que hay que hacer es escuchar bien a tus clientes, escuchar bien a tus empleados. Y yo creo que una vez que empiezas a entender qué tendencias estás viendo, hay que meterse a ejecutar rápido. Porque aquí todas las empresas van a experimentar un slowdown. Y yo creo que la diferencia de las empresas que se caigan y que desaparezcan, de las empresas que se caigan y que sobrevivan y que vayan para arriba de esto, van a ser aquellas que se puedan adaptar rápido a lo que está ocurriendo. Y creo que en este sentido, lo que el emprendedor tiene que hacer es adaptarse rápido, tener un nivel de comunicación muy bueno con el inversor, compartir lo que está sucediendo, hacerles parte de ese proceso de darle la vuelta a la situación, hacerles parte de esa ejecución y de vuelta de lo que está ocurriendo. Y al final, mira, yo creo que a los inversores les gusta formar parte de la solución, les gusta ayudar. Y yo creo que aquí lo que el emprendedor tiene que hacer es tener una comunicación transparente, constante y poder enseñarle a ese inversor que se están adaptando, que están escuchando y que van a salir de esta. Y que el dinero es importante para ir a ese siguiente milestone. Ok, giremos la moneda, giremos la perspectiva. Para el inversionista, para los que estamos aquí que somos inversionistas, veo al emprendedor paniqueado, absolutamente bloqueado, no actúa, no reacciona, tiene sus ingenieros a media marcha. ¿Qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué le digo al emprendedor? ¿Cómo lo presiono y cómo lo sacudo para que haya reacción? Mira, si hay un emprendedor paniqueado y el pánico persiste, hay dos cosas que el inversor puede hacer. O bien, no invertir más, porque al final es tirar dinero bueno detrás de dinero malo. Ok, O dos, reorganizar la estructura de liderazgo de la empresa. O ok. sea, yo creo que ese es el punto número uno. Ahora bien, si el emprendedor escucha y si el emprendedor se está adaptando, yo creo que el inversor lo que tiene que hacer es ayudarle al emprendedor. Tiene que ser parte de ese equipo, porque al final hay que estar alineados. Y meterse en la trinchera también. Y mira, yo creo que al final, en estos tiempos,
pues al final son donde salen las empresas más reforzadas, donde van a salir casos de muy buen éxito, y yo creo que el inversor lo que tiene que ver es tener mucha atención a ver cómo el emprendedor se está adaptando a los tiempos que corren. Y tienen que analizar cómo está escuchando. Yo creo que tienen que preguntar mucho de, oye, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué problemas ves? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué soluciones? Y ver también qué es lo que te está prometiendo el emprendedor, porque el emprendedor al final te está prometiendo una forma de ejecutar, un camino a seguir. Y yo creo que el inversor tiene que ver cómo se están desarrollando esas promesas. Eso que te está prometiendo el emprendedor y que te está diciendo cómo se van a adaptar a los problemas que ven y la solución que están llevando consigo, ¿lo están haciendo o no lo están haciendo? ¿Cuánto tiempo están tardando? Y yo creo que esos son diferentes factores que el inversor tiene que tener en cuenta, sobre todo a la hora de, oye, ¿le invierto a estos tipos o me ahorro las pérdidas y, como dirían aquí, I cut the losses y continúo a otra cosa? Pongamos un caso que es muy evidente. Open Table. Open Table debe estar en una situación absoluta, no conozco detalles, pero su modelo, que es principalmente hacer reservas de restaurantes que están cerrados hoy en día en el mundo, bueno, en el mundo occidental, por lo que es donde más nos desempeñamos. eh, ¿Qué harías como inversionista? Desde el lado del inversionista, porque el emprendedor pues estará viendo qué hace, pero ¿qué harías en una situación tan límite como eso, ¿no? Es una situación compleja. Mira, yo Muy creo que hay que compleja. adaptarse y de vuelta a lo que te decía, yo creo que hay que entender un poco lo que uno tiene delante y mirar cómo hay que ejecutar pues para cambiar el modelo, o sea, hay que cambiarlo. Mira, una de las historias más increíbles que se me viene a la cabeza es lo Ah, que pasó con Marvel, ¿no? Aquí ok. tienes Marvel, una empresa que hacía cómics, cómics. ¿Quién lee a día de hoy cómics? ¿No? ¿Quién se saca el cómic y se lo saca en el se va al kiosco, lo compra y se empieza a revisar el cómic? Y estos tipos lo que hicieron fue ponerse como a 30.000 pies y ver un poco qué es todo lo que estaba pasando. Y pasaron de hacer cómics a hacer producciones cinematográficas. O sea, imaginaros el cambio. Y pasaron de estar en un negocio que se estaba literalmente yendo a nada a pasar a un negocio que se acabó vendiendo por billones y billones de dólares. Ok. Entonces, yo creo que mi respuesta a tu pregunta, René, es que cuando estamos hablando de adaptarse, igual el camino es completamente distinto al camino del cual uno viene. Pero hay que adaptarse y no hay que tener miedo. La incertidumbre es parte de vivir, de estar vivos. Y creo que hay que abrazarlo y ir para adelante y seguir empujando. Me encanta. Me encanta porque es actitudes frente a una economía de guerra. Y es definitivamente, yo creo que los emprendedores, y no sé si coincidas conmigo, para esta pandemia, para esta situación tan compleja que estamos viviendo, en donde la incertidumbre está a un nivel tan alto, por lo menos hago parte de varias asociaciones de empresarios tradicionales, de empresarios de la banca, de empresarios del sector manufacturero, de construcción, están en un momento en donde adaptarse les cuesta mucho. O sea, el obrero y el trabajador que opera máquina, que opera construcción, que opera todo esto, genera un reto enorme en donde todos estamos obligados a estar en casa, en donde hay unas restricciones de movilidad en la calle, en donde hay un policía que hoy en día me pregunta con todo el derecho para dónde vas, por qué estás en la calle. Vas para el banco, muéstrame tu tarjeta bancaria. ¿Por qué tienes que ir al banco? Casi que nos pregunta cuánto dinero voy a retirar. O sea, y tiene el derecho de hacerlo y tiene una multa para ponérmela o me detiene. Entonces estamos en un momento absolutamente único para esta generación, para los que estamos acá y para generaciones pasadas. ¿Cómo este empresario se adapta versus un emprendedor que tiene un computador, que está acostumbrado a ir a los cafés a reunirse, que está acostumbrado a pagar horas por un espacio de coworking, que está acostumbrado a moverse, ¿cierto? El emprendedor es el que tiene que cobrar ese liderazgo. Y si yo estoy haciendo Open Table y yo soy el CEO de Open Table y de pronto me toca es hacer reservas de camas de hotel, de hoteles, están cerrados, de hospitales, o tengo que migrar a un modelo totalmente diferente, pues tengo que poderlo hacer.
y si no lo hago es porque pues el inversionista metió mal la plata o no. ¿Ah? O sea, ahí es donde el inversionista es una prueba de fuego y absolutamente extrema para un buen emprendedor. Emprendedor que no se esté moviendo de manera muy rápida y no se esté adaptando, pues el inversionista, uno, no invierta más, dos, trate de, a ver, no invierta más, pero no se puede quedar con la pérdida de su inversión. Entonces, Correcto. ahí es donde hay que moverse Y mira, yo creo que el emprendedor también para adaptarse tiene que hacer mucho análisis cuantitativo y análisis cualitativo. Y a lo que yo me refiero con esto es, el análisis cuantitativo es el poder, pues, por ejemplo, si uno tiene una plataforma, pues empezar a ver pues los data points de por qué uno utiliza más esto, por qué lo otro, igual de repente pues vas a instalar ahí plugins para que te vayan dando más feedback, ¿no? Ese feedback loop haciendo que sea mejor, pues para ver qué es lo que realmente te está pidiendo la gente en estos tiempos. Y también análisis cualitativo, que es literalmente agarrar el teléfono e ir uno a uno con tus clientes lo más que puedas, haciéndoles ciertas preguntas para saber exactamente qué es lo que quieren. Ok. Porque aquí al final uno se tiene que adaptar no con yo qué sé, pensando las cosas o sacando un dedo por la ventana y viendo qué tipo de temperatura va a hacer. Tiene que adaptarse con data. Y a día de hoy data es lo que realmente a uno le tiene que guiar en la ejecución y sobre todo en estos tiempos que corren de adaptarse rápido. ¿Qué le recomiendas a esos emprendedores que por alguna razón no están utilizando o no tienen en la tecnología o no han visto en la tecnología el fundamento de sus empresas o algo realmente que los habilita para salir adelante? ¿Qué le recomiendas? Mira, yo creo que no es tarde. No es tarde. Yo creo Ok. que ahora mismo tienes tecnología para todo tipo de cosas, para todo tipo de historias. O sea que no hay excusa. Y yo creo que lo que hay que hacer es ser paciente, ser constante, que esto no es un sprint, que esto es un maratón y que con paciencia, con dedicación y con trabajo duro todo se consigue. Y que creo que ahora mismo más que nunca el emprendedor tiene que escuchar y aprender a escuchar. Buenísimo, buenísimo, Alejandro. Yo creo que he evacuado las preguntas que tenía para ti en un orden diferente, que es más orgánico y me gusta mucho más así para poderlo. ¿Por qué no miramos un poco que hay aquí algunas preguntas de Luis Alberto del Castillo? Por ejemplo, estoy viendo, no sé en qué orden, pero había algunos comentarios, pero hay una de Luis Alberto, es un emprendedor, Lucho, un gran amigo que nos está acompañando. Si estás por ahí, levanta la mano, Lucho. Y si quieres hacer la pregunta en vivo, no sé si Juan podemos darle la palabra a Lucho si está por allí para que la hagamos, la voy leyendo. Está diciendo que hay valores mínimos Hola. y máximos de inversión. ¿Estás por ahí, Lucho? Sí, hola René, buenos Hola, días. Lucho. Alejandro, buenos días y buenos días a todos los asistentes. Un placer estar aquí con ustedes. Excelente la Buenísimo. Hazte sesión. la pregunta directamente, que Alejandro te escucha. Claro, hola Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Luis Alberto del Castillo. Soy el fundador de Superlikers, justamente pues un startup de base tecnológica acá en Colombia. Te hago esta pregunta porque justamente yo no sé, vamos a abrir una ronda de inversión y no sé cómo llamarla, porque creo que es muy, o sea, ya pasamos la serie semilla, levanté capital de inversionistas ángeles, de programas de apoyo al emprendimiento, etcétera, etcétera. Ya somos una compañía rentable, ya hoy en día tenemos ya más de 24 empleados. Pero todavía por el tamaño de nuestra compañía me dicen, oiga, todavía no de equity o sea, no habrá una serie A en la que de una vez le van a quitar equity y eso porque le van a quitar un porcentaje demasiado grande, sino que más bien haga una ronda puente y soy novato con ese término de la ronda puente. Básicamente utilice las notas convertibles, que es una mejor figura para que en este momento no lo tengan que valorar, sino que ya después hagan la valoración en 2 años. Entonces aquí con todo lo que tú comentaste me surgía la inquietud es, bueno, esto lo mío es una ronda puente o una ronda A, ¿y qué determina realmente? O sea, ya escuché que tú definías que el tipo de inversionista podía definir una ronda. En la semilla son los inversionistas ángeles, en la serie A ya hay unos fondos, etcétera, pero los valores de la ronda o los valores que uno planea levantar, uno aspira a levantar, o la valoración de la empresa, es lo que determina realmente de qué tipo de ronda estamos hablando. Mira, yo creo que ahí tienes que tener mucho cuidado
y gracias por la pregunta. Yo creo que ahí tienes que tener mucho cuidado porque cuando uno lo llama a esto ronda puente, la gente se va a pensar que lo estás llamando puente porque no has podido conseguir tus metas. Y entonces estás ya mandando una señal negativa al mercado. Las rondas puentes solo las vas a hacer con inversores existentes y con gente de confianza. Si no, el mensaje es nefasto. Yo creo que si te tienes que lanzar ahí fuera a hacer otra ronda y ponte, es la Serie A, yo creo que lo que tienes que entender bien es quiénes son esos inversores. Si ahora, por ejemplo, lo ves complicado, una forma de hacerlo es meterte a por la Serie A, igual agarras a los inversores que lo podrían liderar, igual los agarras a esto con una deuda convertible en acciones, les das el incentivo de meterse ya con un descuento y luego que ellos sean los que te ayudan a crear esta ronda, ¿no? Y te ayudan en ello. Entonces, yo creo que si los inversores existentes, esos inversores angels que te han metido dinero, te pueden dar dinero para extender otros 6 a 12 meses, fantástico. Y si no, pues espérate a que el pánico se acabe y vete a por todas, a por una Serie A. Buenísimo. Bueno, una última pregunta, disculpa. Dale, Entonces, Lucho. la Serie A, o sea, ¿vale la pena llamar Serie A una ronda donde la meta es levantar $1 millón y no más para uno justamente no diluirse tanto en un momento en que la compañía, en que la valoración de la compañía puede estar por el orden de los 2.5 a los 4.5 millones? Mira, yo creo que aquí la gente se crea mucha confusión el cómo llamar a la ronda. Yo creo que olvídate de cómo llamar a la ronda y lo que te tienes que enfocar es cuál es el perfil del inversor que te va a ayudar ahora mismo. Y luego que se llame como se llame. Pero yo creo que te tienes que enfocar en, uno, cuánto dinero necesitas para la ejecución de los próximos 18 o 24 meses y dos, cuál es ese perfil de inversor que te va a poder apoyar en ejecutar las cosas. Y luego, oye, la ronda la llamas pues de lo que sea, pero yo creo que ahora mismo enfócate primero en qué es lo que necesitas y quién te puede aportar ese apoyo y luego pues la ronda en esas conversaciones pues tendrá su nombre. Bien puede ser una ronda Seed Plus o una ronda Series AA o una Series A o como se llame, porque la gente lo llama de muchas distintas formas. Pero creo que ahora mismo enfócate en cuánto dinero y de quién. Correcto. Deberíamos llamarlo ronda tropical. ¿Ah? Ahí está, ahí está. Y salir de problemas semánticos, porque, Sí, sí, sí. porque a veces cuando la semántica se mete tanto, uno pierde la esencia y pierde realmente. Y me encanta la claridad con la que resolvemos. Lucho, súper tu pregunta. Muchas gracias por participar y qué bueno tenerte acá. No sé si tenía aquí tengo varios amigos inversionistas que están aquí conectados y tienen preguntas, porque las preguntas desde el lado de inversión en estos momentos son complejas, porque los que hemos invertido, pues tenemos allí unas acciones, tenemos una serie de derechos, de deuda que cobrar. Al final del día, sacar adelante el startup siempre será la mejor fórmula, ¿no? Correcto. Pero si el dinero, si lo ha cogido a uno en un momento donde la liquidez es poca en el startup, es una decisión crucial. Alejandro, es muy compleja de seguir apoyando a alguien en este momento de crisis. Y Correcto. y ahí es un back to the roots, ¿no? O sea, vamos a la esencia. ¿Este emprendedor es capaz o no es capaz? Entonces vamos nuevamente al punto. Ahora, yo le ayudaré. Y ahora que estamos todos en casa, que tenemos jornadas de trabajo de 10, 12 horas conectados, que esto se volvió una productividad absurda. Habría que medir un poco la productividad porque estamos trabajando Sí, sí. absolutamente completos y de muchas formas y con muchos recursos. Debemos ayudar mucho a estos startups en estos momentos, pero es una decisión compleja. Creo que Abdón está por aquí. Abdón, ¿tienes Sí. alguna pregunta? Hola René. Sí. Hola Alejandro, qué gusto y qué interesante tu conferencia. Qué privilegio además oírlos a ustedes. Mi pregunta tiene que ver con, yo estuve ayer en otra reunión de estas virtuales con uno de los grandes brokers de Nueva York y ellos pues lo dejan a uno un poco paniqueado porque dicen, mire, todavía podemos esperar nuevos 23 de marzo, nuevas bajas. No puede que no sea el momento todavía de invertir. ¿Tú qué opinas de eso, Alejandro? Mira, yo creo que en primer lugar, Abdón, te mando un gran abrazo y me hace mucha ilusión escucharte, ¿eh?
Y luego, Muchas gracias, lo mismo. para contestar tu pregunta, yo creo que desde el lado de inversor, mira, yo creo que aquí es clave que para el emprendedor el tiempo es su peor enemigo y para el inversor el tiempo es su mejor amigo. Porque con el tiempo tú puedes ver cómo la gente ejecuta, cómo las cosas se van poniendo en su sitio. Mira, yo creo que para los inversores, yo creo que ahora mismo cuanto más puedan aguantar, mejor. Desafortunadamente para el emprendedor no puede aguantar. Entonces, obviamente la perspectiva, la forma de verlo es completamente distinta dependiendo del lado en el que uno esté en la mesa, pero yo creo que Abdón, de cara a tu pregunta, como inversor, ahora mismo cash is king y creo que hay que evitar meterse en inversiones innecesarias. Correcto, eso mismo dijeron ayer. Muchas gracias. Bueno, qué bueno. Gracias, Abdón. Bueno, no sé si prevalece alguna pregunta de alguno que quiera hacerla en vivo de los emprendedores, que sé que hay algunos más acá. Estaba Iván de productividad, creo que estaba por allí, y estaban otros que están en proceso de inversión, que están en... Hay unas compañías, Alejandro, ya para cerrar, y es que hay unas compañías que están creciendo y te voy a citar dos ejemplos puntuales. Productividad está creciendo básicamente por una estrategia que lanza producto del coronavirus. Coronavirus viene a afectar a los seres humanos, pero detrás de los seres humanos hay empresas que se preocupan por sus empleados y que quieren estar monitoreando su temperatura, su estado de salud, y productividad trae allí una propuesta de valor, con lo cual dispara 5x su número de usuarios, ¿ok? Ubit, que es una plataforma de e-learning, está creciendo exponencialmente y está acortando su ciclo de venta. En B2B, tú sabes, tenemos periodos de venta de 2-3 meses, de citas, de demos y de una cantidad de cosas que hoy en día, en época de guerra, se acortaron a días, a semana. Una semana ya es mucho tiempo, es un espectro de planeación de mucho tiempo. ¿Qué le recomendarías a estas compañías? ¿Salir a rondas, alimentar sus rondas? Las valoraciones están cayendo, pero las empresas están creciendo, estas que vienen contraciclo. ¿Cómo comportarse ahí, tanto del lado del emprendedor como del lado del inversionista? Mira, yo creo que mira, si la empresa necesita el dinero, lo necesita y se tiene que ir a por él. Si la empresa no lo necesita y se lo ofrecen, yo creo que hay que siempre levantar capital de una forma oportunista. Por ejemplo, ayer hablaba con un tipo que ha creado una empresa que vale 3.5 billones y ha levantado 400 millones. Y me decía, mira, tengo el 60% del dinero está en el banco. Y yo le decía, oye, le digo, ¿y eso? Y me dice, mira, queríamos que nos entrara Google. Y entonces, pues, como era Google, pues tenía total sentido, por lo que nos aportaban más desde un punto de distribución y demás. Entonces, yo creo que, aunque no necesites el dinero, yo creo que siempre hay que mirar de vuelta a lo que hablaba antes del network. Hay que mirarlo a levantar capital, no por el dinero en sí, sino por quién te está ayudando a ejecutar. Y al final es como el dicho, uno puede ir más rápido solo, pero puede ir más rápido si va bien acompañado, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que, mira, al final del día, estos son tiempos donde el emprendedor tiene que controlar su destino, número uno. Tiene que empujar revenues. Y luego, meterse, cuando uno tiene eso, pues tiene más leverage al final. Pero mira, si uno necesita el dinero, lo necesita y hay que lanzarse y hay que hacer lo siguiente. Primero, hay que saber escuchar, número uno. Número dos, hay que saber comunicarse, bien sea con tus emprendedores o con tus inversores. Y número tres, hay que saber adaptarse rápido. Excelente. Excelente mensaje y de verdad, Alejandro, cada vez que hablo contigo veo ese ADN emprendedor, pero del lado inversionista también, y generas un muy buen balance para que al final del día lo que todos buscamos, emprendedores e inversionistas, buenos negocios, buenas rentabilidades, que hay parte de cosas que aprender con esta pandemia. El drama humano que estamos viendo es muy fuerte
Tú allá en Nueva York o cercano a Nueva York, pues estás sintiéndolo un poco más cerca. Nosotros, la verdad, en Colombia estamos un poco más tranquilos, pero para nada confiados. Creemos que se han tomado decisiones en épocas tempranas, pero eso no es la vacuna, esa no es la vacuna. Entonces, pues es un momento difícil. De seguro, en un par de semanas, Alejandro, van a volver a cambiar las cosas. Esto se nos volvió un tema de día a día. Y seguro que me encantaría volverte a invitar para analizar ya temas de coyuntura, de más perspectiva de lo que haya pasado de aquí a unas semanas y poder volver a compartir, Alejandro. No sé si tiempo del dólar. Ah, bueno, el tema de cambiario, ¿no? Aquí hay una pregunta de Alejandro como para cerrar. ¿Tú crees que en un tiempo el dólar, Alejandro Guerrero, sí, ¿tú crees que en tiempo del dólar estará a la baja, hacer compras? ¿Cómo ves el dólar en términos de fortaleza a nivel internacional? ¿Cómo ves el comportamiento y esto que está pasando con el petróleo, cómo lo afecta? Pues mira, yo creo que es que ahora mismo vivimos en tiempos donde las cosas están cambiando tan rápido, pues todo lo que está pasando ahora con temas de energías renovables y temas eléctricos, ahora mismo es más barato que nunca, ¿no? El tener estas cosas. Yo creo que ahora mismo son tiempos inestables, pero para todo el mundo. O sea, entonces, tanto el dólar como cualquier otra moneda, pues mira, la incertidumbre está ahí. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es esperarse, sobre todo para los inversores. Esperaros a que los casos, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Que son tiempos de incertidumbre. Son tiempos donde la prensa hace dinero, porque al final la prensa no hay que olvidar que vive de los clics, del advertising. Entonces, cuanto más drama, más venden y más tráfico. Entonces, para los medios de prensa es fantástico este momento porque están realmente haciendo mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que lo que hay que hacer es, sobre todo desde el lado inversor, hay que esperar a que haya una reducción en la velocidad de infectados, una reducción en la velocidad de muertes. Se empieza a ver ya en Italia, se empieza a ver ya en España. Ahora hay que ver cómo Estados Unidos va a reaccionar, porque lo que sí que es cierto es que cuando hay un constipado en Wall Street, hay una gripe en otros mercados, porque es el efecto dominó. Entonces yo creo que ahí, desde un lado más inversor, hay que y ver pues divisas o ver mercados de valores, hay que ver cómo los organismos reguladores de Estados Unidos están paliando con todo el problema que está pasando ahora mismo, ver y esperarse a que los medios de prensa empiecen a hacer el reporting de casos que están reduciendo y que la curva se está ya empezando a disminuir. Y ya yo creo que ahí es un momento ya de más incertidumbre, donde uno está invirtiendo más en factores en vez de optimismo, que es lo que está pasando mucho ahora. Entonces, mucho cuidado y sobre todo esperarse a que eso suceda para tenerlo un poco más controlado todo, ¿no? Un poco más de control. Perfecto. Estamos ya unos minuticos pasados, pero creo que ha valido la pena, Alejandro, de verdad, y siempre valdrá la pena que conversemos. Como te dije anteriormente, seguro y desde ya te invito en unas semanas a que analicemos un poco cuando haya pasado esta turbulencia, a ver qué encontramos de nuevo de oportunidades de inversión, de comportamiento para los emprendedores, de cómo seguir adelante, de que de pronto emprendedores nos cuenten cómo han dado esos pivots en medio de la turbulencia y han logrado salir adelante, que me gusta mucho observar y tener estas experiencias para que todos aprendamos. Alejandro, muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros y nada más decir que en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, hay que estar en acción más que nunca. Desafortunadamente, como emprendedores, nuestro mayor obstáculo somos nosotros mismos y en periodos tan difíciles tenemos esas vocecitas que de hecho nos hablamos a nosotros mismos 50.000 veces al día, lo creáis o no. Y yo creo que hay que quitarse de estar uno en la propia cabeza y hay que quitarse de qué va a pasar si esto, qué va a pasar si lo otro. Hay que estar en acción. Y donde uno está en acción y donde está uno en parte de la conversación, en lo que está pasando aquí fuera, en vez de lo que está pasando aquí dentro, es donde uno puede ejecutar de forma más fácil. Y nada más, pues daros las gracias por haberme invitado, mandaros mucha fuerza a todos, un gran abrazo a todos los emprendedores. Vosotros sois los que realmente estáis construyendo el futuro
y nada, mucho ánimo y para adelante, siempre para adelante. Vale, Alejandro. Nos vemos entonces. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que asistieron a este webinar. Por favor, estar muy atento a los webinars que vamos a seguir haciendo de Hotbox. Ya hay varios programados para la próxima semana y muy atentos al próximo de Alejandro, que ya oportunamente por las redes les vamos a compartir para que volvamos a actualizar y a hacer un update de todo esto que está pasando. Muchas gracias, Alejandro. Bendiciones y saludo a la familia. Gracias.